Amén. Ya me dieron la introducción, hermanos, hermanas, así que, bueno, soy Franco. Así que el Señor puso en mi corazón hablar algo bien cortito con respecto a, cómo nosotros tenemos que ser como cristianos y el cómo tenemos que... Deme un momento, por favor, hermano, que tengo esto medio enredado aquí. Cómo nosotros tenemos que identificarnos con el Señor, hermanos. Y quiero hablar de Jonás, así que si me pueden acompañar a Jonás. Vamos a hablar harto de Jonás, así que se pueden quedar en esos pasajes. Lo que yo quiero hablar con respecto a Jonás y algo que el Señor de su gracia me reveló es que la historia de Jonás es bien inconclusa, como yo creo que todos saben acá. Podemos ver en Jonás en un inicio que dice: llegó la palabra de Jehová a Jonás, pero Jonás se levantó para huir de su presencia. O sea, era una persona que tenía revelación, una persona con la que Dios hablaba, pero en su condición, él huyó. Él huyó y podemos ver dentro de su historia y dentro de los pasajes de Jonás que el Señor trajo tormenta al barco en el que se subió, ¿cierto? Yo creo que todos acá sabemos más o menos la historia, para no estudiarla, como decía el hermano. Entonces, podemos ver dentro de esos pasajes en Jonás 1:9 de que él confiaba en Dios. Podemos ver de que él se acostó a dormir, incluso con tremenda tormenta afuera, él se echó a dormir. Y lo hizo así de simple, se echó. Y todos los demás alborotados, exaltados por lo que estaba pasando. Y en Jonás 1:9 le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, podemos ver que Jonás sabía quién era Dios, Jonás lo conocía, y aún así huyó de una misión que le había dado. Podemos entender esto y saber y aplicarlo a nuestras vidas. Nosotros somos entendidos, queramos o no, de Dios. Conocemos y sabemos gran parte de su historia y lo que nos ha revelado a cada uno de nosotros. Y quiero mencionar que en ese momento Jonás, aunque estaba huyendo, aunque estaba súper tranquilo con lo que le estaba pasando, incluso de toda esa tormenta y lo que se muestra en los pasajes, dice en 1:18: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron a Jehová e hicieron votos. Aquí se muestra la luz que somos como cristianos. Y se muestra lo que nosotros, independientemente de la circunstancia que se esté pasando, somos luz igual. Aunque la condición de Jonás no haya sido la óptima, aunque las decisiones de Jonás no hayan sido la óptima, aún así él era luz. Entonces, esa es la identidad que nos da Dios. Y de eso quiero ir abarcando un poquito más en este pasaje. ¿Qué ocasionó Jonás a no hacer el propósito como Dios lo quería, de hacerlo de mala gana, de huir de lo que él quería? En Jonás 4:1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Qué le causó a él como persona el no hacer la voluntad de Dios como Dios quería? Apesadumbres. Se enojó, y se enojó con Dios, se enojó con él mismo, se enojó con Dios. La situación le provocó amargura. Podemos entender de que, si bien no lo dice, Jonás se estaba amargando, estaba en una condición no óptima para servir, pero aún así Dios le decía que tenía que ir a Nínive y tenía que dar el mensaje que el Señor le había dado. Jonás, como podemos ver, no entendió cuál era el propósito de Dios a través de lo que le estaba diciendo, por su condición, por intentar huir, por no querer cumplir la palabra de Dios. Entonces, en Jonás 4:2, después de todo lo que pasó, después de que lo echaron al mar, como sabemos, después de que el pez de Dios lo tragó y que estuvo 3 días y 3 noches, si no me equivoco, dice la palabra, empezó en el 4:2, dice: lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir, ¿cierto? A Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia,
y que te arrepientes del mal. Conocemos a Dios, conocía a Dios Jonás, ¿cierto? Nosotros lo conocemos. Entonces, aquí queda claro de que Jonás sabía quién era Dios. Y en el 4.3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y aquí está el punto importante, y esta es la identificación de la que yo quiero hablar. Nosotros sabemos que nosotros somos hijos de Dios. Dios nos hizo volver a nacer, nuestro espíritu renació por gracia de Dios, como lo hemos visto hoy, como lo sabemos nosotros de antes. Entonces, quiero ver si alguien me puede responder qué es lo que piensan ustedes, con qué se estaba identificando Jonás aquí, en el 4.3, cuando dice, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Cuál era la identificación que él mismo se estaba dando? La muerte. O sea, para él era mucho mejor la muerte que la vida. O sea, Dios nos da vida, y es su pasaje, no sabemos, está escrito. Dios es vida, ¿cierto? Y nos da vida nueva, nos hace hombre nuevo, nos hace mujer nueva. Nos da un espíritu nuevo para poder volver a tener esa comunión que se creó en un inicio, como ya habíamos visto, ¿cierto? Entonces, este es el punto importante y es la identificación que en el pecado nos damos. Porque Jonás estaba pecando, yo creo que está obvio, ¿cierto? Está clarísimo. Entonces, Jonás estaba pecando y él decía, mejor para mí es la muerte que la vida. ¿Y cuántas personas más con la borrachera, por ejemplo? Como hemos visto, los vicios. No, es que yo soy borracho, yo tomo, y es como soy. No, yo soy enojón, como lo decía el hermano Eduardo. No, yo soy aquí, yo soy allá, y eso es identificación. Yo me identifico con cómo soy pecando. Entonces, ¿cómo podemos salir de eso? Como decía la hermana Valesca, las personas que no querían perdonar, por ejemplo, dando un ejemplo que ya hemos visto, se identificaban con no perdonar. No, yo no voy a perdonar. Y se quedaban en esa situación y la hermana bien claro lo decía, yo no te puedo ayudar si tú no quieres perdonar. Porque yo como hombre o como cristiano no te puedo ayudar a ti. Porque el perdón es la puerta que el Señor utiliza para poder obrar en la persona. Personalmente yo pasé la situación con mi padre, abandono, no abusos, porque tendría 4 años, así que la verdad no sé mucho. Pero bueno, me abandonó, pasé muchas situaciones por él, mi ira se fue canalizando en él por no haber estado en mi vida. Pero ¿qué obró el Señor en mí hace algunos años? Fue el perdón, fue el quebrantamiento, uno de los quebrantamientos más grandes que el Señor me ha dado. A través del hermano Eduardo, yo le doy muchas gracias por eso también a él y al Señor por haberme transmitido esto a través de él. Él, pídele perdón a tu padre, aunque tú no hayas hecho nada. Pero tú pídele perdón y después dile yo te perdono. ¿Pero qué tenía que hacer yo? Pedirle perdón porque yo le fallé igual. Yo cuando lo tuve que buscar, eso es historia para otro tiempo, pero cuando yo tuve que acercarme a él por necesidades económicas, pasé una situación súper compleja porque yo también todavía tenía ese rencor en mí, todavía tenía ese odio en mí hacia él, por haberme fallado, por no haber estado conmigo y bla, 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 todo lo que sabemos. Entonces, cuando yo tuve que hacer ese video y lo que el Señor me mandó a través del hermano Eduardo es, pídele perdón primero tú como hijo y después perdónalo a él. Y me quebranté más al inicio que al final. Entonces, ahí es donde entra la sanidad de Dios. Y como bien decían los hermanos, la hermana, el perdón, el darse cuenta de la condición en la que estamos, en lo que tenemos que hacer, lo que el Señor nos manda, nos liberta, nos sana interiormente, porque el Señor no obra desde afuera. No es como, ya no le hables nunca más a tu papá porque listo, ahí no necesitas hablar con él, por ejemplo. No, tienes que hacerlo. Tienes que ir a la raíz y solucionar desde la raíz el problema que tú tienes. Y Jonás estaba en esa situación. Jonás estaba en esa situación de no retorno, por decirlo de alguna forma, en la que él se identificaba con la muerte, con algo tan feo como la muerte. O sea, prefiero terminar mi vida a hacer tu voluntad, prácticamente le dijo. Entonces, si seguimos con esto, Jonás no fue el único dentro de la Biblia que le dice eso a Dios. Jezabel también lo dijo. En Primera de Reyes 19:4, le dice algo bien similar.
dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Nuevamente vemos lo mismo, se identificaba con la muerte. Quítame la vida. Perdón, Elías. Entonces, yo supongo que sabes la historia, no quiero hablar mucho más de eso porque no es un estudio, pero es lo mismo, es la misma situación, quítame la vida. O sea, no quiero que me pase lo que vaya a pasar. Lo pasó el Señor en el huerto de Getsemaní. Estaba en una situación de angustia, de muy profunda angustia, de tristeza. Pero vemos que fue otra situación completamente distinta. Se acercó al Padre, le oró, le pidió dirección, le pidió consejo. Pasó algo completamente distinto. Entonces, ¿qué hizo Dios en el caso que acabamos de mencionar? Dice que se fue a dormir. Dios lo sanó a través del descanso. Él se fue a descansar, se acostó. Y el Señor lo despertaba a través de un ángel para que comiera, de vuelta a acostarse. Y así. Ese fue el proceso que él tuvo. Todos somos distintos, ¿cierto? Todos pasamos por un proceso distinto según lo que el Señor nos quiera dar. Pero hubo una sanidad en él, y se puede ver después en esos pasajes de Primera de Reyes, que él terminó cumpliendo la misión que él tenía. Y con una buena dirección, con un buen ánimo, cosa distinta que pasa con Jonás, volviendo a Jonás. En Jonás se puede ver que terminó yendo a Nínive, dio la palabra y salió, ¿cierto? Se fue. ¿Y aquí qué pasó? Se quedó afuera y dice en el 4:6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Estaba pasando un malestar. A Jonás, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Aquí como que le cambió, estaba medio ¿para dónde voy? ¿Estoy enojado? ¿No estoy enojado? ¿Estoy feliz? ¿No estoy feliz? Pero se alegró. ¿Qué pasa después, 2 versículos después? Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. O sea, volvimos a lo mismo. Después de que Dios intentó ayudarle y le quitó algo por lo que él no había trabajado, porque Dios lo dice, él volvió a la misma situación. O sea, es como que yo como, por ejemplo, tomando el caso de algún hermano que necesitas ayuda como borracho y no quiere salir de ahí. Él viene, estoy mal, necesito ayuda, te ayudo, pero él nunca quiso salir de esa situación. Entonces ya me siento súper bien, oraron por mí, salgo, un día después, 2 días después, horas después, de vuelta a tomar, por ejemplo. Es lo mismo. O sea, yo estaba en una condición, el Señor me ayudó, volví a la misma condición. Entonces, ¿qué más puedo hacer diciendo, siguiendo con el 4:8, diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida? Y eso es la identificación que se da a Jonás. Ahora, hablando de Cristo, ¿cómo se identificaba a Cristo? En Mateo 16, no sé si lo quieren buscar, del 13 al 17, se los voy a leer de todas formas, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, ¿quién es Cristo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quiénes somos nosotros? El Hijo del Dios viviente, porque nos hizo nacer de nuevo. Entonces, Cristo se identificaba como el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo nos tenemos que identificar nosotros si seguimos a Cristo? Si imitamos a Cristo, como bien lo repetía el hermano, como hijos del Dios viviente. El que nos ayuda, nos sustenta, Él nos da un fundamento, el que nos
limpia de todo pecado, el que murió por nosotros en la cruz. Entonces, hermanos, es la diferencia de la identificación que nos damos nosotros mismos entre el pecado y decir, no, yo soy hijo del Dios viviente y yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Yo quiero hacer la voluntad de mi Dios. Entonces, si me dice, voy a Nínive, ya voy. Si me dice, voy a tal parte, allá voy. Ayuda a tal hermano, allá voy. Si me dice, no ayudes al hermano, como el hermano Eduardo que le dijeron, no hables más con este hermano, ¿será? Qué pena por el hermano, no lo pude ayudar, pero no va en nosotros, va en Dios. O sea, esa identificación que nos damos como cristianos es la que importa. Yo no puedo estar en el pecado y decir, soy tal cosa, porque esa definición que nos damos nosotros mismos nos hunde, nos termina hundiendo. O sea, yo voy a intentar mejorar y voy a decir, soy adicto a tal cosa. Y soy adicto, y soy adicto. Y va a pasar un tiempo, voy a estar mejor, pero va a volver el pensamiento, soy adicto. Y esa es mi identificación, no voy a salir de ahí nunca. Porque no estoy intentando que el Señor me ayude. No estoy intentando, dejando que el Señor me limpie de esa adicción, de ese problema que estoy teniendo. No puede llegar a la raíz. Entonces, siguiendo con la identificación de Cristo, dice en Lucas 23:3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, le dijo, tú lo dices. ¿Sabemos algo de si Cristo mintió en algún momento? No sé. Siempre dijo la verdad. Yo soy la verdad y la vida. Entonces, ¿qué pasa con eso? Le está afirmando a Pilato de que él era el rey de los judíos. Se identificaba como el Padre le había dicho que era. Se identificaba con lo que el Padre le decía, tú eres mi hijo. ¿Y quién era Cristo? Yo soy tu hijo. Entonces, podemos ver también, y tomando el pasaje en 2 Corintios 25:2, que mencionaba el hermano, hizo lo correcto ante los ojos de Dios, pero no de corazón perfecto. Da lo mismo que nosotros hagamos la voluntad de Dios como la hizo Jonás, sin un corazón perfecto, sin intentar cumplir como el Señor me dice. ¿Por qué? Porque la voy a hacer, voy a ir a Nínive, voy a decir lo que el Señor me pidió que dijera, voy a salir y voy a estar igual, no lo hice de corazón perfecto. Busquemos esa identidad del Señor para cumplir lo que el Señor quiere en nuestra vida. O sea, tenemos que hacerlo. No podemos hacer lo correcto, no podemos andar por la vida diciendo que somos cristianos y no tener el corazón de discípulos, no tener el corazón de reales cristianos, de querer hacer la voluntad del Padre como el Señor la quiso hacer. De en el huerto de Getsemaní, de esa situación tan de sudar sangre, de estar en una condición tan baja y querer decir, no, yo voy a cumplir la condición de mi Padre. Yo voy a cumplir lo que mi Padre me pidió, voy a ir y me van a azotar, me van a crucificar, me van a hacer todo lo que me tengan que hacer, escupir, pero yo la voy a cumplir, porque quiero hacerlo, me identifico como su hijo y quiero cumplir lo que mi Padre me dice. Y eso es lo que yo quiero hablar. Ese cumplimiento, esa identidad, es lo que nos sana, como yo les decía. Si yo soy hijo de Cristo, si yo soy hijo del Dios viviente, esa identificación me va a sanar, me va a ir sanando. Entonces, en primera de Juan 3, del 1 al 3, nos dice, y con esto quiero terminar, hermanos, para no quitarle más tiempo de alabanza, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se lo ha manifestado, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque la veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Nos dice que si somos hijos de Dios, si nos identificamos como hijos de Dios, nos purificamos a nosotros mismos. El Padre nos purifica a nosotros mismos, nos limpia, nos sana y nos liberta en todo momento, en toda situación que tengamos. Independientemente de que sea fea, independientemente de que la situación de Jonás fuera a predicar de que el pueblo iba a ser destruido. O sea, si nos ponemos en el lado empático es difícil hacerlo, que un pueblo completo va a desaparecer.
pero es lo que tenemos que hacer. O sea, no creo que nosotros vayamos ahora aquí o sea, por ejemplo, la reina y digamos, la reina va a ser destruida. No creo que la comuna entera vaya a desaparecer, pero igual. O sea, tenemos que ponernos en esas situaciones que el Señor nos dice. Si tienes que hacer algo en tu vida, perdona a tal persona, ama a tal persona, independientemente que sea tu enemigo, cumplámosla. Porque somos hijos de Dios y eso nos trae liberación. Así que eso, hermanos. Amén. Amén. Gracias. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, amados, darle las gracias por su participación, por su paciencia. Sé que hay un esfuerzo detrás. Hay muchas personas incluso que vienen de lejos, que no han dormido nada. Gracias a todos por su participación. Y gracias a Dios principalmente por darnos esta instancia y la posibilidad de ministrarnos los unos a los otros. Amén. Así que gracias, es una alegría para mí poder compartir con ustedes y esperamos ser de bendición para sus vidas y poder aportar con un granito de arena la obra que ciertamente Dios ha comenzado en sus vidas desde antes del vientre de su madre, porque desde ahí Jehová es nuestro Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar. Los esperamos, mañana a los que puedan venir, obviamente, para terminar este seminario. Oremos. Padre, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por poder estar aquí reunidos. Yo te ruego que nos sigan ministrando, Señor, en la noche, mientras dormimos, Señor. Yo te ruego, Señor, que ministre nuestro corazón, nuestra alma. Que esto que hemos visto y oído el día de hoy sea un despertar, sea un llamado a lo que nosotros mismos tenemos que buscar, que está en tu palabra. Tú eres nuestra sanidad, Señor Jesús. Por tu llaga fuimos curados y fuimos sanados. Yo te ruego, Señor, que obres sanidad del alma y también sanidad física en todo nuestro cuerpo, y especialmente las heridas del alma que generan enfermedades físicas. Obra, Señor, te lo ruego. Bendigo a mis hermanos, Señor, y te bendigo a ti por cada uno de ellos, Señor. Que lleguen en paz a sus casas, a sus hogares, Señor, y que podamos, Señor, enfrentarnos valientemente al desafío que es buscar la plenitud en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Amén, Señor. Dios los bendiga grandemente. Amén.